Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal, el mago de Riga, como se le conoció. Bien, veremos a continuación una interesante partida disputada en la Olimpiada de Leipzig, Alemania, del año 1960. Corresponde a una defensa semiabierta, donde se enfrentó el equipo ruso contra el equipo de Austria. Por Rusia, obviamente, nuestro gran renombrado jugador y campeón mundial de ajedrez en ese momento, Miguel Tal, con la edad de 23 años y defendiendo el primer tablero, y con las piezas negras, el maestro Karl Robatsch, maestro austríaco, del cual voy a dar una pequeña reseña para que ustedes se ubiquen bien. Este hombre, Karl Robatsch, nació el 14 de octubre de 1929 en la ciudad de Klagenfurt y falleció el 19 de septiembre del año 2000 en esa también ciudad de Klagenfurt, teniendo 70 años, iba hacia los 71. Miguel Tal falleció, no nos olvidemos, Miguel Tal nació el 9 de noviembre de 1936 y falleció el 26 de junio de 1992, es decir, a la edad de 55 años. Este otro maestro falleció a la edad de 70 años. Fue un destacado ajedrecista austríaco y notable botánico. Vamos a dar una pequeña reseña de este jugador austríaco. El 2000 tenía de Elo 2349. Él se mudó a Graz a los 17 años, convirtiéndose en estudiante, y a menudo frecuentaba el Café de la Montaña, un lugar de encuentro para jugadores de ajedrez. Como ya tenía talento al ajedrez, se unió al club local SK Gemeinde, club de ajedrez municipal, y avanzó rápidamente dominando el estándar. Se convirtió en maestro internacional el año 1957 y en gran maestro internacional el año 1961, dedicándole mucho de su vida sirviendo al ajedrez austríaco, representando al país en 11 Olimpiadas de ajedrez y en una de campeonatos europeos en equipo. Hasta su última Olimpiada del año 1994 jugó primeras tablas en cada ocasión y resolvió de manera impresionante algunos resultados. En la Olimpiada de Leipzig, Alemania, de 1960, la partida que vamos a ver a continuación, asombró al mundo del ajedrez al anotar un 84,4% de porcentaje y teniendo la medalla de oro, o sea, obteniendo la medalla de oro, mientras que todavía solo era maestro internacional. Este fue también el año en que se convirtió en campeón austríaco de ajedrez. Mientras Robatsch jugó competitivamente por más de 5 décadas, sus puntos culminantes de su carrera fueron los torneos internacionales, que en su mayoría se produjeron a finales de los 50 y comienzos de los 60. Entonces, con esa pequeña semblanza de este extraordinario jugador austríaco, veremos la siguiente partida que disputó al entonces campeón del mundo, Miguel Tal. La vamos a titular El arte defensivo, por parte de las negras. Con las piezas blancas, Karl Robatsch, y con las piezas negras, Miguel Tal. Corresponde a una defensa siciliana, disputada en la Olimpiada de Leipzig, Alemania, un día 21 de octubre de 1960. Robatsch comienza con E4 y Miguel Tal contesta con C5, la defensa semiabierta siciliana. Caballo F3, D6, D4. Bueno, como preámbulo diremos que antes del inicio de la ronda, Miguel Tal comentó que le preguntó a uno de sus ajedrecistas que conocía mejor el estilo de Robatsch qué tipo de juego prefería el maestro austríaco. La respuesta fue la siguiente: Robatsch es un ajedrecista sólido, seguro, pero a veces demasiado cuidadoso. Por ese motivo, yo inicié la partida con un estado de ánimo optimista. En secreto reconoceré que me gusta mucho jugar contra adversarios tímidos. Sin embargo, desde las primeras jugadas me apercibí
de que esa descripción de mi rival era totalmente equivocada. Tal desinformación puede acarrear serias consecuencias, lo cual se puede apreciar en la presente partida. ¿Ah? Interesante comentario de Miguel Tal. Es decir, no hay que sobreestimar a los rivales. C por D5, juegan las negras, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil C4. Una de las continuaciones más activas de esta variante, comentaba Tal. E6, A3. Si las negras pierden tiempo en la jugada A6, las blancas pueden asimismo mover su peón de torre. El presente movimiento es provechoso en todo sentido. Las negras están impedidas de realizar cualquier movimiento del peón B hasta la casilla B4 y el alfil en A2 está fuera del alcance de las piezas enemigas. Alfil E7, alfil A2, enroque corto, D5, F4. Surgió una conocida posición teórica en la que generalmente se continúa con alfil B7, F5, E5, caballo D, E2, caballo B, D7, caballo G3 con un juego muy complicado. Miguel Tal comentaba que decidió utilizar un pequeño cambio en el orden de jugadas contra el cual mi rival reaccionó de un modo muy particular. Miguel Tal jugó, en vez de alfil B7, caballo B a D7, torre F3. Aprovechando que el peón de E4 está fuera de peligro, las blancas alcanzan a trasladar la torre para el ataque al rey. Alfil B7, torre H3, torre C8. Por supuesto, comentaba Tal, no se puede capturar en E4. Si las negras cometen el error de jugar caballo por E4, se encontrarían con caballo por E6, dama B6, no se puede jugar F por E6 debido a alfil por E6 jaque, y si rey H8, torre por H7, jaque seguido de dama H5 mal. Entonces tenemos dama B6 jaque, alfil E3, caballo por C3, dama G4, tampoco con ventaja blanca, igual, tampoco conviene caballo C5 por E5, D por E5, F por E5 con un peligroso ataque de las blancas en que la torre desempeña el papel principal. A propósito, la jugada hecha por las negras no es mala, en todo caso es muy siciliana, comentaba Tal. La torre C8. Volvemos a la partida. Alfil E3 jugaron las blancas, dama C7. El resultado de una incorrecta evaluación del adversario, comentaba Tal. Era mucho más fuerte el evidente, lo veremos acá, sacrificio de calidad, torre por C3, B por C3, alfil por E4, C4, E5, caballo F3 y caballo G4 con notable compensación por el sacrificio de calidad. Al hacer el movimiento de la partida, dama C7, las negras vieron que la única, aunque suficiente, respuesta del rival podía ser el sacrificio del caballo en E6. En caso contrario, está garantizada la pérdida del peón de E4. Pero Miguel Tal no creía que el adversario sacrificaría una pieza. El castigo por el error de cálculo psicológico no tardó en llegar. Así que una partida muy instructiva. Caballo por E6, buena jugada. F por E6, alfil por E6 jaque, rey H8, alfil D4. Dos peones y una posición activa es una compensación más que suficiente por la pieza sacrificada. Los dos alfiles y la torre de las blancas tienen bajo control el flanco del rey. Si las blancas incorporaran al ataque una sola pieza, la posición de las negras se derrumbaría irremediablemente.
Para las negras será muy complicado desenredar el rollo de piezas en el flanco de dama. Así que ante caballo C5, las blancas por supuesto no toman la torre en C8, sino que continuando con alfil F5 causan una nueva debilitación de la cubierta del monarca negro, tras lo cual es muy peligroso tanto la jugada caballo D5, ¿no es cierto?, como el más agudo G4. Después de pensar cerca de media hora, Miguel Tal se decidió a realizar una difícil maniobra de defensa que le parecía obligada, y tuvo toda la razón. Alfil D8. Buena jugada, con idea de desalojar la séptima fila, así como para intentar cambiar el alfil de casillas negras. Un papel importante juega la circunstancia de que las blancas no pueden realizar en este momento caballo B5, ya que el peón de C2 está atacado. Y ahora el blanco juega dama E2. Parece que es un plan un tanto lento. Contra el atractivo alfil F5, Miguel Tal pensaba desarrollar la siguiente variante: dama C4, E5, D por E5, F por E5, alfil B6, alfil por B6, dama C6, amenazando mate en G2, dama E2, dama por B6 jaque, rey H1, torre F, E8, pero no torre C por E8 debido a E por F6 y tabla, ya que si torre por E2 con las negras, el blanco obtendría el empate con torre por H7 jaque, rey G8, torre por G7 jaque, y sería tablas en las casillas, dando jaque en las casillas G7 y H7. Entonces, torre F8. Sin embargo, merecía atención, dice Miguel Tal, la jugada G4, tras lo cual habría sido muy difícil defenderse. Por ejemplo, él descubrió la siguiente línea: caballo C5, no caballo por E4 debido a G5, con ventaja decisiva. Caballo C5, alfil F5, caballo C por E4, G5, caballo F2, rey por F2, dama C6, G por F6, dama G2 jaque, rey E1, alfil por F6, y la posición parece muy dudosa, pero no pude encontrar nada mejor, aunque es verdad que los tiempos difíciles todavía no han pasado, comentaba Tal. Pero sobre esta variación que dio Tal en alguno de sus famosos libros, se complementó con esta línea a continuación: torre por H7 jaque, rey G8, no puede tomar porque si no estaría en posición de mate, alfil E6 jaque, torre F7, torre H8 jaque, rey por H8, dama H5 jaque, rey G8, dama por F7, rey H8 y dama H5 mate. Por lo tanto, el G4 era realmente peligroso. Volvemos a la partida entonces. Dama E2, dama C6 por parte de las negras, rey H1, alfil B6. Parece un descuido, posiblemente mi rival evaluó la jugada de este modo, pues respondió sin pensar. En realidad, al devolver la pieza, las negras toman la iniciativa y quedan con mejor partida. Alfil por D7, y no es posible jugar caballo por D7 por dama H5 con ataque mortal. Entonces está obligado a jugar dama por D7 y alfil por B6, donde el negro devolvió la pieza que tenía de ventaja. Torre C4 jugó Miguel Tal. Al precio de una pieza, las negras consiguieron cambiar el alfil de casillas negras y distraer al otro. Ahora la iniciativa pertenece a las negras, pues la torre de H3
también ocupa una posición poco útil. No se puede, por ejemplo, la jugada E5. Ustedes verán por qué no se puede jugar E5. Si se juega E5, ¿no es cierto?, en este minuto, vendría dama por H3. Y el peón blanco de G2 está clavado. Las blancas están obligadas a estar atentas al juego del adversario, por cuanto es muy peligroso permitir la pérdida del peón en E4. Y las blancas jugaron B3, dama por H3, excelente jugada de tal, G por H3. Si dama por C4, venía B por C4, G por H3, caballo por E4, que otorga un final favorable a las negras. Entonces tenemos ahora el valor relativo de las piezas, donde las piezas menores van a jugar mejor que las piezas blancas. Veremos cómo. Torre por C3. No sirve caballo por E4 debido a rey G1, caballo por C3 por dama E7. Esa intermedia es ganadora, porque se cae prácticamente, hay que retroceder y se pierde la ventaja de posición y el blanco se vuelve un poco más activo. Entonces, torre por C3. Rey G1, alfil por E4, torre C1, torre por H3, alfil F2. Contra alfil D4, Miguel Tal se preparaba a jugar torre H6. Alfil por F6, torre G6, jaque. Alfil G5, si rey F1, torre G por F6 con gran ventaja. Alfil G5, torre F por F4. Y el ataque negro es muy peligroso. Las blancas debían haber intentado trasladar la torre a la tercera fila por medio de dama de 2 seguido de torre de 1 y torre de 3. El movimiento de la partida conduce de manera forzada a la derrota de las piezas blancas. Alfil F2. D5. Una jugada que no puede ser mala. Las negras fortifican la casilla de 4 y la ruptura C4 lleva desagradables complicaciones. Si juega eso el blanco, por torre C8. Veremos entonces alfil G3, caballo H5, dama E3. No se puede jugar dama G4 debido a caballo por G3. Y si dama por H3, entonces caballo E2 jaque, rey F2, caballo por C1, rey E3, alfil por C2, rey D2 y usted tiene alfil F5. Si dama F3, alfil E4, dama C3, caballo D3 y ventaja ganadora de las negras. Se observa ahora una curiosa metamorfosis. En un principio el principal protagonista era el rey negro, pero después todos se olvidaron de él, pues era el monarca blanco el que se encontraba en peligro. Con la siguiente jugada de las negras, recuerdan que también ellas tienen su rey, comentaba Miguel Tal. Y ahora el negro jugó G5. Ganaba, dice Tal, el sencillo caballo por G3. Y si H por G3, H5 y las blancas no pueden mantener la casilla G3. Pero Miguel Tal no quería entregar el bonito caballo a cambio del peón de G3. Entonces tenemos G5 y acá se le complica todo. Dama de 4 jaque, rey G8, torre E1, buena jugada. Este jugador austríaco tenía un talento natural también para la táctica. Caballo por G3, torre por E4,
Buena jugada. Ahora las blancas devuelven material a fin de eliminar las figuras atacantes. D por E4. Tras caballo por C4. Por E4 venía simplemente dama por D5, seguido de dama por E4 y la torre en H3. Ahora la torre negra, ¿no es cierto?, estaría en mala situación. Entonces por eso jugó D por E4, dama por D5, jaque, dama de 5 jaque, rey F7, dama de 8 jaque, rey G7, dama por G5, jaque, rey H8, dama de 8 jaque. En caso de H por G, venía torre G3 por G3 jaque, dama por G3, torre G7, dama por G7, rey por G7, C4 y los peones blancos se van. Sería perdedor. En cambio, la correcta hubiese sido torre G7. ¿Ah? Rey G2. En esta variante que estamos viendo, 34, la otra posibilidad era, en vez de dama de 8, jugar rey G2, pero se encontraba el blanco con torre por H2, rey por H2, caballo F5, y las negras no corren ningún riesgo de perder. Lo que sigue ya es sencillo y de técnica. Volvemos a la posición, rey G7, rey G2, torre H6, H por G3, torre E6, dama G5 jaque, rey F8, F5, torre E8, F6, E3. Ahora el blanco tiene que cambiar el peón F por el peón E negro. Dama C5 jaque, rey G8, dama C6, torre E F8, dama por E6, rey H8, dama por E3, torre por F3, dama D4, H6, A4, B por A4, dama por A4, torre G6, dama D4 jaque, torre F a F6 y se acordó el empate. Probablemente por la situación del equipo austríaco y sobre todo que es difícil que el rey blanco escape de los jaques de las negras y al blanco le sería bien difícil imponer el peón C en la columna C. ¿Ah? Sería una batalla larga y generalmente a veces el cansancio, sobre todo cuando uno está jugando en Olimpiada por equipo, indican los capitanes lo que hay que continuar. Y esta posición, qué más satisfactorio para el negro que para el blanco, que era un maestro internacional, Karl Rovach, obtener un empate con el campeón del mundo, el extraordinario Miguel Tal. Espero que les haya gustado esta hermosa partida y nos estaremos viendo en breve con más partidas de este extraordinario jugador mundial, el mago de Riga, Miguel Tal. Muchas gracias y hasta pronto.